Bueno, un placer de estar con ustedes y va a ser un honor impartir la capacitación hacia ustedes para transmitirles todos mis conocimientos y experiencia durante estos más de 30 años. Y en realidad son más de 35 ya. Justo el año pasado cumplí 35 años de experiencia, mira vos. Así que estamos bordeando ya un año más. Bueno, yo estudié en Estados Unidos. Para hacerte un poquito corto el cuento, estudié en Estados Unidos, me gané una beca en Nueva York para estudiar Bachelor in Hotel and Restaurant Management. Es licenciatura en gerencia hotelera y de restaurantes. Después me especialicé en Food and Beverage, lo que se llama alimentos y bebidas para hoteles y restaurantes. Y finalmente hice una maestría en arte culinario y gastronomía. Entonces me pasé como 6 o 7 años de mi vida estudiando y trabajando a la vez, porque allá la modalidad es que trabajas donde estudias. Entonces yo tuve la suerte de pertenecer a una universidad muy prestigiosa donde ahí mismo tenían restaurantes, ahí mismo tenían un área de hospedaje y teníamos el front desk y teníamos varias cosas. Entonces, la experiencia se fue dando a medida que iba estudiando. Entonces, era muy lindo. Al margen de eso, obviamente, idiomas y costos, ingeniería de cocina. Y bueno, cuando ya empecé a ejercer, empecé como lavaplatos, simple y llano, pelando papas, lavando baños, como debería ser, ¿no es cierto? Y poco a poco fui ascendiendo y viajé por muchas gastronomías, por gastronomía de Chile, Perú, Brasil. En mi viaje de vuelta a Bolivia quise quedarme por todos esos lugares y me fue muy bien, me fue muy bien. Me gané una pasantía en China, así que sé cocinar la auténtica comida china. Estuve con instructores y chefs de renombre como Gordon Ramsay, el Arno Schmidt del hotel eh, Waldorf Astoria en Nueva York, en Francia como Alain Boucheron y otros grandes, ¿no? Todos tienen sus características, todos son muy, muy, muy capos y uno va aprendiendo de todos ellos. Excelente. Llegué a Bolivia el año 92. Yo me fui el año 84, llegué a Bolivia el 92. El 92 me trajo el Hotel Yutaú a Santa Cruz. Y desde ahí ya empecé a ejercer por mi propia cuenta y me quedé a radicar aquí porque igual si me cimenté familiarmente, mis hijos nacieron aquí, viven aquí conmigo, entonces ya me quedé. Pero sin embargo seguí creciendo, seguí viajando, seguí ganando experiencia y inauguré muchos restaurantes aquí en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz también. Ok, el error más común que cometen los dueños de los restaurantes es achicar la nómina de empleados. Entonces los empleados que quedan se vuelven multitareas. Si antes tenían un rol específico, ahora tienen más tareas y son todólogos, ¿no ves? Todo tienen que hacerlo, tienen que barrer, limpiar, trapear, cocinar, servir, cobrar y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que el servicio sea deficiente, sea malo. Es cierto. Eso hace que los mismos empleados se cansen bueno, se aburran y que muy probable que por 100 pesos más o 50 pesos más cambien de lugar, cambien de trabajo. El Eh, segundo error que también yo he detectado, sobre todo aquí en Bolivia, es minimizar la lista de compras comprando productos de muy baja calidad. Te voy a dar un ejemplo. Si tú estás haciendo, qué sé yo, un tallarín con carne estilo chino o estilo japonés o un yakisoba,
que ahora se está poniendo de moda y es delicioso. En un principio el chef o el funcionario que cocina, el cocinero, te dice que la mejor salsa para eso es la salsa soya, qué sé yo, Licon Key, una muy buena salsa soya y cuesta 50 o 60 bolivianos la botella. Cuando lanzas el plato y cuando haces la prueba, sale delicioso y está todo perfecto, pero cuando te das cuenta que hay una salsa que cuesta 15 pesos la botella, la cambias. Simplemente por ahorrarte 30 bolivianos, la cambias. Pero no te das cuenta que estás arruinando el sabor del plato, estás arruinando el contenido, estás arruinando la consistencia y el cliente se da cuenta. El cliente nunca reclama, nunca dice nada, pero comenta. Y es muy probable que no vuelva. Claro, Entonces, eso hace que no deje crecer el restaurante. En lugar de adquirir más clientes, más bien nos está espantando. Entonces, ese restaurante siempre va a estar ahí, siempre va a tener ese tope de los que no les importa comer bien y no se den cuenta que el producto ya ha bajado de calidad, y los que sí tienen buen paladar y quisieran darle otra oportunidad, ya no vuelven. Entonces, son dos cosas muy específicas que yo me he dado cuenta que sí, son los errores que cometen los empresarios gastronómicos. muy bien. Y otra de las cosas importantes que cada persona interesada que está preguntando al WhatsApp es obviamente qué vamos a aprender en esta capacitación, o sea, ¿por qué esta capacitación es la indicada? Ah, ok, ok. Esa es una muy linda pregunta y eso es muy interesante responder porque yo me puedo explayar un poco si es que se puede, ¿no? Eh, lo que vas a aprender básicamente es cómo hacer tu empresa gastronómica, el paso a paso de cómo tienes que llevar tu empresa gastronómica. Sea cual sea el fruto, nace una idea, yo sé cocinar salteñas, entonces quiero hacer una salteñería, ok, la idea la tienes, entonces yo te voy a encaminar y te voy a dar todos los factores y todos los parámetros, cómo puedes llevar a tener una buena empresa de salteñas. Si tienes un restaurante de, qué sé yo, dentro de un hotel y quieres que sea un restaurante de 5 tenedores, estilo gourmet, ya tienes esa idea, esa es tu idea, entonces eso tenemos que abrazarlo y yo te voy a dar otro tipo de factores para que eso se vuelva realidad. Y los factores no son, ok, comprate mesas más caras, no. Comprate manteles de seda, ya no de lino, no, tampoco son esos los factores. No se trata de comprar más caro o más barato, se trata de cómo vas a llevar la operación en curso. Se trata que si vos vendes salteñas o vendes marisco, entonces la operación tiene que ser siempre la misma. Estás tratando alimentos, no estás tratando lo barato o lo caro, estás llevando a cabo una empresa. Entonces lo más difícil y lo que más voy a poner énfasis en esta capacitación es cómo tienen que cambiar de chip, porque no es un simple restaurante o no es un dinero extra que puedes ganar haciendo salteñas o vendiendo mariscos, en cuyo caso, sino que estás haciendo una empresa gastronómica. Y para hacer una empresa gastronómica existen factores como hacer los costos de la receta, la disposición de toda la maquinaria, la disposición de los elementos que tienen que ir en la cocina, la disposición del bar o del comedor, el tamaño de las mesas, el tamaño de las sillas, la altura de las mesas, por qué tienen que estar los baños alejados del comedor y no dentro del comedor o dentro de la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos factores que uno dice, bueno, mi casa la convierto en restaurante y así vamos a estar. Y voy a comprar 5 mesas, pero con las 5 mesas se llena su living y después hay una cola inmensa de personas esperando y dices, no está funcionando, ¿no ves? Entonces, te has olvidado del factor de que primero tienes que medir tu living para ver cuántas mesas entran
y después recién comprar las mesas y no comprarlas de golpe para después tener un percance. Entonces, hay personas que sí, ya han emprendido, hay personas que ya tienen un restaurante y se tropiezan con esto. ¿Qué es lo que puedo hacer para crecer? ¿Por qué no vienen los clientes? ¿Por qué no vuelven? ¿Por qué mi menú ha bajado? Por qué entonces ha cambiado? ¿Por qué el anterior chef que tenía era mejor y ahora este no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que ya es empresario gastronómico tiene que darse cuenta que es un empresario gastronómico, no es un simple propietario. Entonces, la gastronomía hay que tratarla con respeto y hay que tratarla con la altura que merece. Esa gastronómica, estamos hablando de un lugar donde has invertido dinero y tienes que recuperarlo y tienes que ganar. Y si todavía quieres abrir sucursales o hacer eh, franquicias, entonces tienes que hacerlo bien. No puedes hacer algo eh, inesperado o sin un fundamento profesional.